Mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Qué alegría el poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Hoy día lunes 13 de octubre, el Señor nos permite poder tener su santa palabra en nuestras manos. Les invito a que compartan conmigo esta bendición, el poder leer la palabra de Dios y meditarla. Por eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor el día de hoy está tomada de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Y la palabra de Dios dice así: aumentaba la multitud por la gente que llegaba. Y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy, y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, mis hermanos, como hemos escuchado la palabra de Dios, ese encuentro que tiene Jesús, ¿con quiénes? Con los maestros de la ley, con los fariseos, los escribas y mucho más, que no creían en el Hijo de Dios, en el Mesías, nuestro Salvador. Porque siempre lo estaban cuestionando, porque siempre querían verlo o lo acusaban de incumplir las leyes de ese momento. ¿Y cuál era una de esas leyes que según ellos incumplía? En primer lugar, le decían que estaba prohibido que sanara los días sábados. Lo cuestionaban porque decía que era el Hijo de Dios. Y así tantas situaciones que renegaban cuando se encontraban con Él. Por eso hoy el Señor les dice enfáticamente: esta generación es gente malvada, perversa. Y podríamos decir nosotros que esa generación es la que estaba, los que eran contemporáneos con Jesús. Pero no. Recuerden que la palabra de Dios es siempre actualizada. Y hoy pongamos atención, porque puede ser que también Jesús nos esté diciendo lo mismo a nosotros, que somos una generación perversa, que somos una generación malvada. ¿Por qué? Porque muchos somos incrédulos. Hay muchos hoy en día que no creen en Dios, que no creen en nuestro Padre Celestial, que no creen en el Espíritu Santo. Y como dice Jesús, todos los pecados pueden ser perdonados, aún aquellos
por muy rojos que estén o por muy malos que hayan sido, pero si nos arrepentimos, nos convertimos y confesamos nuestros pecados, el Señor lo puede perdonar. Y por eso dice Él que cualquier pecado, por muy rojo que sea, Él lo hace blanco. Deja de ser pecado. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha perdonado. Pero el pecado que no puede perdonar es aquel que está en contra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese? Cuando nosotros creemos que Dios no es capaz de lo que se dice en la Biblia, de lo que los testimonios hemos escuchado y lo que en nuestra vida ha existido. Ese pecado, aunque quiera Dios, no lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Por eso hoy el Señor le dice a esta gente, son un pueblo malvado, perverso. Y no se les dará otra señal, porque le piden aún señal. ¿Qué señal podemos ver para saber si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios? Dice, no se les dará otra señal. A pesar que eran testigos de cómo hablaba Jesús, de cómo sanaba, de cómo hacía milagros. A pesar que eran testigos de eso, testigo ocular, testigo directo, pero aún así lo cuestionaban. Y por eso Jesús les dice, no se les dará otra señal más que la que tuvieron con Jonás en Nínive. ¿Y cuál fue esa señal de Jonás en Nínive? Que Dios envía a Jonás de Galilea, de Jerusalén, del territorio de Zabulón, hacia Nínive, en las tierras de Asiria, un lugar, la capital de Asiria, donde fluía el comercio, la riqueza, la fiesta, las diversiones, los placeres, de todo. Había una maldad. Había, mis hermanos, ahí en ese lugar, idolatría. Y Dios envía a Jonás a predicar. Y con la predicación de Jonás, este pueblo perverso se convierte y así no permiten que se destruya Nínive. Mis hermanos, ¿cómo está nuestro comportamiento? Si el Señor ha tenido misericordia con Nínive, ¿cómo no va a tener misericordia contigo? Pero necesita algo de ti y de mí, y es el arrepentimiento. Reconocer que Dios es todopoderoso, que Jesucristo es el Mesías, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es la fuerza que nos hace poder decir, papá, Padre Dios, Padre Santo. Y Él evitará nuestra destrucción. El Señor quiere salvarnos a todos. Quiere que todos seamos salvados. Pero depende de ti y depende de mí. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para que el Señor tenga misericordia? Debemos hoy, mis hermanos, como en la palabra de Dios nos ponen estos ejemplos, sacrificarnos, pedirle al Señor que nos dé la fuerza de cambiar nuestros modales,
nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y que podamos convertirnos y poder vivir de la mejor manera y sacrificarnos para poder cambiar, escuchar la palabra de Dios, compartirla, ir a los confesionarios, ir a ese sacramento de la reconciliación, alimentarnos del cuerpo de Cristo, que es la Santa Eucaristía. Tenemos todos los medios para alcanzar, mis hermanos, ese cambio que tanto necesitas tú y necesito yo. También nos pone el ejemplo de la reina de Saba, que se vino desde muy lejos. Posiblemente haya caminado unos, 3,000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se llevó esta mujer para escuchar la sabiduría de Salomón? Y ella iba preparada para hacerles preguntas difíciles, para comprobar que si en verdad Salomón tenía sabiduría. Y cuando lo escucha y le responde todas las preguntas que ella le hace, entonces reconoce el poder de Dios en Salomón. Por eso, mis hermanos, tal vez tú tengas la oportunidad a través de un hermano que puedas escuchar palabras de sabiduría y eso te ayude a creer en Dios. El Señor se puede manifestar en la predicación de un hermano, en la predicación de un sacerdote, en el testimonio de un hermano, en el testimonio de un sacerdote, para que podamos ver la gloria de Dios. Y por eso tú y yo estamos invitados a poder mostrar el rostro de Cristo a los demás. Que se te note que eres un discípulo de Cristo. Que se te note que Cristo vive en ti y que Jesús ha vencido la muerte. Y la muerte no es el fin, es el principio de una vida eterna o celestial o infernal, al cielo o al infierno. ¿Dónde quieres? Mis hermanos, hoy es un buen día de poder meditar y de poder desear a Dios en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, y les invito a que compartan este santo evangelio en este canal católico Levántate y Camina. Bendiciones, mis hermanos.